Hola, hoy vamos a hablar de uno de los generales más audaces y polémicos de la historia militar. Se trata del general norteamericano George S. Patton Jr., cuya muerte a finales de 1945 ha dejado muchas interrogantes. En este capítulo vamos a comentar sobre los antecedentes más relevantes de este general y en un siguiente capítulo comentaremos acerca de su muerte. Aprovecho para comentarles que, si les gusta este video y quieren apoyar al canal, los invito a que se suscriban y vean el resto de videos que hemos colgado, así como también los invito a que dejen sus comentarios, los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia de hoy. Patton es considerado por muchos como el general más audaz del bando aliado e incluso de toda la Segunda Guerra Mundial. Si bien era meticuloso al planear sus maniobras militares, ciertamente era proclive a aceptar más riesgos calculados que otros mandos aliados. Era un general a quien gustaba dirigir a las tropas desde las primeras líneas de combate y lo hacía desde su famoso Dodge WC-57, acondicionado para tal efecto y que contaba con una ametralladora, sirenas y las banderas distintivas de su calidad de general de 3 estrellas. A Patton le gustaba pensar que tenía estilos similares al de otros grandes líderes militares del pasado, como Julio César, Aníbal Barca o Napoleón, de quien siempre citaba la frase audacia, audacia y más audacia cuando buscaba motivar a sus hombres, los cuales lo apodaban sangre y agallas. Además, no era políticamente correcto, dando muchas veces declaraciones controvertidas o actuando de manera que causaba polémicas entre los mandos aliados, tanto a nivel militar como político. Esto llevó a que Patton tuviera enemigos de alto vuelo en Moscú, Berlín, Londres e incluso en Washington D.C. Patton sospechaba de la Unión Soviética y de sus intenciones para la posguerra. Jamás ocultó lo que pensaba de los soviéticos o de la decisión de dejar Berlín y Praga en manos soviéticas. Su muerte, aún hoy, tiene muchos cabos sueltos. Oficialmente se dice que murió en un accidente de tránsito el 21 de diciembre de 1945. Realizaremos un análisis de esto en un próximo capítulo sobre Patton, pero previo a esto, el día de hoy, y para ponernos en contexto, vamos a repasar rápidamente los antecedentes del emblemático general antes de este supuesto accidente vehicular. Patton fue un competidor olímpico en la competencia de la pentatlón moderna en las Olimpiadas de Estocolmo en 1912. Era descendiente de un coronel del ejército confederado durante la Guerra Civil Norteamericana y muchas veces le decía a Eisenhower que él sería el Stonewall Jackson y Eisenhower sería el equivalente al general Lee, en alusión a la temible dupla del ejército confederado. Patton pasó toda su vida en el ejército luego de graduarse de West Point en 1909. Poco después de graduarse peleó contra Pancho Villa en México. Luego participó en la Primera Guerra Mundial, alcanzando su clímax en la batalla de San Michel. Patton fue uno de los precursores en el uso de los vehículos blindados. Para los alemanes, Patton era el mejor y el más peligroso de los generales aliados. Aunque ya era famoso, su fama se catapultó durante la batalla de las Ardenas, cuando se volvió una celebridad a nivel mundial al rescatar en forma impresionante a las tropas norteamericanas cercadas en Bastogne, avanzando a un paso vertiginoso desde el lejano flanco sur de las líneas aliadas, donde se encontraba Patton con su tercer ejército cuando se inició la ofensiva alemana el 16 de diciembre de 1944. Antes de eso, inició su participación en la Segunda Guerra Mundial en la Operación Torch en noviembre de 1942, que fue un desembarco aliado en Marruecos y en Argelia francesa, operación que logró abrir un segundo frente para el Afrika Korps, que ahora se vería atacado tanto desde el este como desde el oeste, siendo además Patton clave para la eliminación de la cabeza de puente que los alemanes querían mantener a toda costa en Túnez para alejar la posibilidad de una invasión aliada a la Europa continental. La derrota de las tropas del eje en el norte de África implicó la pérdida para el eje de 250.000 soldados alemanes e italianos, además de la pérdida de grandes cantidades de distintos tipos de armamento. En esta campaña, Patton realizó un brillante despliegue de sus tropas blindadas, protagonizando memorables combates de blindados contra la 15ª y 21ª divisiones Panzer del Afrika Korps, como solo el desierto permite hacerlo. Luego participó en la invasión aliada a Sicilia, en donde se acentuó su rivalidad con el mariscal de campo británico Montgomery.
En la campaña de Sicilia se produjo una carrera para ver quién llegaba antes al estrecho de Messina, que separa Sicilia de la Italia continental y por donde los alemanes pretendían cruzar al continente para evitar ser capturados por los aliados. Montgomery desembarcó en el sitio más favorable de Sicilia para iniciar su avance por la isla, es decir, los planos costeros de Siracusa, mientras que Patton desembarcó en el peor sitio, es decir, la zona montañosa. Aún así, Patton llegó primero a Messina, capturando 20.000 prisioneros alemanes e italianos. Por incidentes tales como aquel de agosto de 1943, en el cual propinó una cachetada a un soldado exhausto y quebrado por los nervios del combate, Patton fue relevado del mando. Para Eisenhower, sacar de su puesto de mando a Patton no fue fácil. Eisenhower sabía que se necesitaba, para ganar, el genio táctico de Patton. Se le escuchó decir muchas veces que quizás Patton era para él lo que Ulysses Grant fue para Lincoln. Es una persona complicada, habría dicho Lincoln sobre Grant, pero pelea duro. Y Patton peleaba duro, sin lugar a dudas. Aunque no participó en el día D, su figura fue utilizada para hacer creer a los alemanes de que la invasión aliada sería por el paso de Calais, donde la distancia entre el Reino Unido y Francia es más corta. Se puso a Patton al frente de un ejército fantasma en este sector y los alemanes cayeron en la trampa. Patton y su tercer ejército recién empezaron su épica participación en las campañas de Francia y Alemania en 1944 y 1945, semanas después del día D. Luego de culminada la batalla de las Ardenas, último intento alemán de recuperar la iniciativa y asestar una fulminante derrota a los aliados occidentales, en marzo de 1945 Patton recibiría finalmente la luz verde para avanzar profundamente hacia el sur de Alemania a fin de sobrepasar el último obstáculo antes de llegar al corazón del Reich, es decir, el río Rin. Sorprendentemente, aunque Patton llevó todo el peso de la batalla de las Ardenas, por temas políticos había priorizado el avance de Montgomery sobre Alemania. Durante esta ofensiva se produjo una anécdota que pinta de cuerpo entero la audacia de Patton. Como una de las defensas más fuertes alemanas para tratar de frenar el avance de Patton hacia el sur de Alemania, se encontraba la fortificación de Trier. Patton se le ordenó desviarse de Trier para no parar el avance y dejar a esta fortaleza atrás. Se le dijo que para someter a los alemanes en esta posición de Trier se requerían por lo menos 4 divisiones y que en ese momento no se contaba con disponibilidad de tropas ni tiempo para reunirlas. Patton contestó: bueno, yo ya tomé Trier con 2 divisiones, ¿qué hago? ¿La devuelvo? Luego de esto, Patton siguió su penetración hacia el centro de Alemania. En solo 2 semanas, Patton capturó a 60.000 soldados alemanes y 10.000 millas cuadradas de territorio alemán. Luego Patton capturaría la estratégica ciudad de Koblenz en la intersección de los ríos Rin y Moselle. Patton luego empezaría a cruzar el Rin el 22 de marzo de 1945 cerca de la localidad de Nierstein. Así como en Sicilia, Patton había vuelto a derrotar a Montgomery en la carrera para cruzar el Rin primero. La siguiente carrera de Patton era ganarles a los soviéticos en llegar primero a Berlín. Solamente Churchill, de todos los líderes occidentales, compartía la posición de Patton con respecto a los soviéticos. Cuando se ordena a Patton dejar la carrera a Berlín, Patton buscó liberar Praga, pero nuevamente se le ordenó dejar esta ciudad para que sea liberada también por los soviéticos. Es preciso destacar que una de las razones por la cual los defensores alemanes, tanto en Berlín como en Praga, resistieron a ultranza los embates del Ejército Rojo fue por la esperanza de lograr ganar tiempo para que Patton llegue antes a efectos de rendirse ante los norteamericanos y no ante los soviéticos. Patton luego buscaría que se le asigne un puesto de mando en el Pacífico para seguir en la guerra, esta vez frente a los japoneses, pero no logró este cometido probablemente porque se consideró que su personalidad y la del general MacArthur chocarían estrepitosamente. Patton respetaba mucho a sus enemigos alemanes, consideraba a Rommel como un gran líder militar. Prueba de esto es que siempre llevaba consigo el libro de Rommel sobre tácticas de infantería. Patton había quedado impresionado por la derrota que los alemanes le causaron cuando atacó el fuerte Driant, eje de la defensa alemana en la batalla de Metz. Finalmente, Patton lograría imponerse, pero luego de haber sufrido muchos estragos a lo largo de repetidos intentos fallidos de doblegar las defensas alemanas. Una de las cosas que más impactó a Patton fue la valentía de los defensores alemanes del fuerte cuando ordenaron a su propia artillería bombardear sus posiciones cuando ya los norteamericanos estaban logrando la ruptura de las defensas alemanas. Patton creía firmemente
que la siguiente guerra sería contra la Unión Soviética y consideraba que los alemanes serían de gran ayuda en esta gesta, visión que no era compartida por la mayoría, ciertamente. En uno de los siguientes capítulos veremos cómo el mundo de posguerra se convirtió en un lugar muy peligroso para Patton por los enemigos poderosos que se había granjeado y los enormes intereses que estaban en juego. Pero, y de esto ya hablaremos más en el siguiente capítulo sobre Patton, aunque el mítico general norteamericano no se fue de este mundo en sus propios términos, su leyenda perdurará por siempre. Nadie que estudie la historia militar podrá dejar de analizar las actuaciones de aquel hombre que una vez declaró que quería morir con la última bala de la última batalla de la última guerra. Muchas gracias.